Aquí estamos ante una operación que encaja de forma casi perfecta con la filosofía más profunda, más reflexiva y menos visible del Real Madrid moderno. Una filosofía que no siempre se entiende desde fuera, que muchas veces se juzga con superficialidad, pero que ha sido absolutamente clave para sostener la competitividad del club en una era en la que el fútbol se ha vuelto salvaje, inflacionado y extremadamente exigente. Un fútbol donde los precios se disparan, donde la presión mediática devora carreras y donde el margen de error es mínimo. En ese contexto, el Real Madrid ha aprendido a sobrevivir y a ganar, no solo con chequeras potentes, sino con planificación, visión y una lectura muy fina del mercado. Hablamos de detectar talento antes de que explote del todo, de anticiparse al momento exacto en el que un jugador pasa de promesa a realidad, de observar con paciencia, de analizar con rigor cada detalle deportivo, físico y mental, y solo cuando todo encaja, dar el paso. No se trata únicamente de fichar jugadores, se trata de construir futbolistas dentro del entorno más competitivo del planeta, de moldearlos, de exigirles al máximo y de convertirlos en piezas capaces de marcar una época. Esa es la diferencia entre comprar talento y crear legado. Y aquí es donde muchos se equivocan, donde se genera una percepción distorsionada del Real Madrid. Existe la creencia de que el club solo se mueve por grandes nombres, por fichajes galácticos, por operaciones ruidosas que copan portadas, dominan tertulias y generan impacto inmediato en redes sociales. Es cierto que esa parte forma parte de nuestra historia, nadie la niega. El Madrid también ha sido eso. Pero quien conoce de verdad al club, quien entiende cómo se toman decisiones en Valdebebas, sabe que los movimientos más inteligentes, los que mejor resultado han dado a medio y largo plazo, muchas veces se hacen en silencio. Sin focos. Sin anuncios grandilocuentes. Sin necesidad de convencer a nadie de nada. Y Jeremai encaja de manera casi perfecta en ese perfil. Porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera, ni de una apuesta al azar. Estamos hablando de un jugador que ha demostrado personalidad desde muy joven, algo que no es habitual y que marca diferencias reales en el fútbol profesional. Un jugador que juega con desparpajo, que se atreve, que no se esconde cuando el balón quema, que pide la pelota incluso en los momentos incómodos. Un futbolista que entiende el juego más allá de lo básico, que sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo asumir riesgos y cuándo ser práctico. Y, sobre todo, que posee una mentalidad competitiva que no se entrena. Eso se tiene o no se tiene. Y todo apunta a que él lo tiene. No se achica en los escenarios complicados, no baja el nivel cuando el contexto se vuelve hostil, no se conforma con cumplir. Siempre quiere más. Más responsabilidad, más influencia, más impacto. Y para el Real Madrid eso no es un detalle menor, es casi un requisito indispensable. Porque este club no necesita jugadores que se adapten al entorno, necesita futbolistas capaces de elevarlo, de sostenerlo cuando la exigencia es máxima. Desde dentro del club se valora especialmente su capacidad de adaptación, un aspecto fundamental que muchas veces pasa desapercibido para el gran público. No todos los futbolistas saben interpretar distintos contextos de partido, asumir roles diferentes según la necesidad del equipo o entender que en ciertos momentos hay que sacrificar protagonismo individual por el bien colectivo. Jeremai ha demostrado que puede hacerlo. Que entiende el juego desde una perspectiva madura, que no se obsesiona con los números, que sabe cuándo ser protagonista y cuándo ser funcional. Y en un vestuario tan exigente como el del Real Madrid, donde cada entrenamiento es una batalla, cada sesión es un examen y cada minuto se compite al límite, esa capacidad es oro puro. Aquí no hay espacio para egos frágiles, para futbolistas que necesitan mimos constantes, trato preferencial o garantías de titularidad. Aquí se necesita carácter, resiliencia, humildad para aprender y una mentalidad fuerte para soportar la competencia interna. Porque competir en el Real Madrid no es solo competir contra el rival, es competir contra tus propios compañeros cada día. Y Jeremai parece reunir esas condiciones. Parece entender que llegar es solo el primer paso, que lo verdaderamente difícil es mantenerse. Pero hay un factor que muchos pasan por alto y que en el Real Madrid se valora casi por encima del talento puro, la mentalidad. Porque no basta con jugar bien al fútbol. Hay que tener la cabeza preparada para soportar la presión del escudo, del estadio, de la historia y de una camiseta blanca que pesa más que ninguna otra en el mundo. Cada error se amplifica, cada decisión se analiza, cada actuación se compara con leyendas del pasado. No todos están preparados para eso. Jeremai, por su forma de comportarse, por su ambición medida y por su actitud competitiva, transmite la sensación de que no solo no le asusta ese reto, sino que lo busca. Desde el entorno del jugador se transmite una idea muy clara y muy poderosa. Quiere competir, quiere exigencia, quiere medirse con los mejores y quiere demostrar que está preparado para el desafío más grande posible. No pide atajos,
no exige privilegios, no busca comodidad. Quiere el escenario máximo. Y eso, madridistas, dice muchísimo. Porque el Real Madrid no solo ficha talento, ficha mentalidades. Y cuando ambas cosas coinciden, el resultado suele ser algo muy especial. El Real Madrid, por su parte, observa con calma. Y no es una calma impostada ni una pose de cara a la galería. Es una calma construida a lo largo de décadas de experiencia, de éxitos, de errores aprendidos y de decisiones que marcaron época. En Valdebebas no hay prisas, no hay ansiedad, no hay movimientos dictados por el ruido exterior ni por la presión mediática. Florentino Pérez y su equipo saben perfectamente que las decisiones verdaderamente importantes no se toman desde la urgencia, sino desde la frialdad. Se toman con datos, con informes exhaustivos, con análisis deportivos y financieros, y sobre todo con una visión global que va mucho más allá de una sola temporada o de un titular llamativo. Por eso el nombre de Jeremai no aparece por casualidad ni por capricho. No surge de una racha puntual ni de un vídeo viral. Aparece porque encaja dentro de una planificación estratégica muy concreta, una planificación que mira al presente, pero que sobre todo mira al futuro inmediato y al medio plazo. En el Real Madrid nada es improvisado. Cada perfil que se estudia responde a una necesidad futura, a un encaje táctico posible, a una evolución lógica de la plantilla. Y aquí hay algo fundamental que como afición debemos entender y asumir. El Real Madrid no vive únicamente del hoy. No se construye pensando solo en el próximo partido o en el siguiente título, aunque la exigencia de ganar siempre esté ahí. El Real Madrid vive del presente, sí, pero también del futuro inmediato y del futuro que todavía está por llegar. Es un club que históricamente ha sabido combinar la obligación de ganar ahora con la responsabilidad de seguir siendo competitivo mañana. Esa dualidad es una de las claves de su grandeza. En ese mapa estratégico, en ese tablero donde se colocan las piezas con antelación, perfiles como el de Jeremai pueden convertirse en elementos clave. Quizá no para hoy. Quizá no para mañana mismo. Tal vez no para asumir galones desde el primer día. Pero sí para crecer, para madurar, para adaptarse al ecosistema del club y para formar parte de un proyecto sólido, coherente y sostenible en el tiempo. Porque el Real Madrid no solo ficha futbolistas, construye ciclos. Y es aquí donde quiero abrir un debate contigo, madridista. Un debate honesto, profundo, sin blancos y negros absolutos. ¿Crees que el Real Madrid debería apostar por este tipo de talento antes de que explote del todo? ¿Antes de que su nombre esté en boca de todos? ¿Antes de que su precio se dispare y antes de que media Europa entre en una subasta feroz? ¿O prefieres esperar a que sea una estrella completamente consolidada, contrastada en la élite, aunque eso implique pagar mucho más, asumir más riesgo financiero y competir con clubes estado, con la Premier o con proyectos que lo apuestan todo a golpe de talonario? La historia del Real Madrid nos da pistas. Porque la grandeza del club siempre ha estado, en muchas ocasiones, en saber anticiparse. En ver lo que otros todavía no ven. En apostar cuando muchos dudan. En confiar cuando el entorno cuestiona. Y, con el paso del tiempo, recoger los frutos cuando la razón termina imponiéndose. No siempre ha salido bien, es cierto. Pero cuando ha salido bien, ha marcado épocas. Cuando analizamos la trayectoria de Jeremai con calma, sin hype ni prejuicios, vemos un crecimiento progresivo, una evolución constante, una mentalidad que invita al optimismo. Vemos margen de mejora, vemos ambición, vemos hambre. Y eso, en un contexto como el del Real Madrid, no es un detalle menor. Es difícil no pensar que estamos ante una oportunidad real. Una oportunidad que, bien trabajada, bien gestionada y bien integrada dentro del vestuario y del modelo deportivo, puede salir muy bien. Además, hay un factor que no se puede ignorar y que muchas veces marca la diferencia entre un fichaje correcto y un fichaje especial, el factor emocional. El deseo del jugador. Porque cuando un futbolista sueña con vestir de blanco, cuando se imagina pisando el césped del Santiago Bernabéu, cuando se visualiza formando parte de la historia más grande del fútbol, eso pesa. Y pesa para bien, o para mal. No todos los jugadores están preparados para esa presión. No todos saben convivir con la exigencia diaria, con la lupa constante, con la crítica feroz tras un mal partido y con la obligación de rendir siempre al máximo. Pero hay futbolistas que no solo soportan esa presión, sino que la buscan. Que la desean. Que se alimentan de ella. Y esos jugadores, muchas veces, están hechos de otra pasta. Por eso te lanzo otra pregunta, quizá incluso más importante. ¿Crees que el Real Madrid debería adelantarse y apostar ahora por Jeremai, antes de que otros gigantes europeos entren de lleno en escena y conviertan su fichaje en una guerra de millones?
¿O prefieres que el club espere, observe un poco más, siga evaluando su evolución y contemple otras opciones en el mercado? No hay una única respuesta correcta. El debate está abierto. Y como siempre, la opinión del madridismo importa. Porque este club se construye con títulos, con decisiones estratégicas, y también con la pasión, la exigencia y el pensamiento crítico de su afición. Llegamos al tramo final de este análisis, y es precisamente aquí donde todas las piezas empiezan a encajar y donde el debate adquiere una profundidad distinta. Porque este no es un punto y final cualquiera, es el momento en el que se cruzan las ideas, las intenciones y las consecuencias. Aquí confluyen la visión estratégica del club, el deseo legítimo del jugador por dar un salto en su carrera y la enorme responsabilidad de una institución que, por su historia y su dimensión, nunca puede permitirse errores estructurales. Porque cuando hablamos del Real Madrid, no hablamos únicamente de fútbol. Hablamos de una forma de entender el deporte, de una cultura de la excelencia, de una exigencia permanente que no admite medias tintas. Hablamos de un legado que se construye con decisiones firmes, coherentes y valientes, una tras otra, a lo largo del tiempo. Y es exactamente en este punto donde el nombre de Jeremai empieza a adquirir un significado distinto. Ya no como un simple rumor de mercado, ya no como una especulación más entre tantas que circulan cada verano, sino como una opción real que empieza a encajar dentro de una lógica deportiva reconocible para el madridismo. Porque aquí no se trata de fichar por fichar ni de dejarse llevar por la presión mediática o por una necesidad puntual. Se trata de anticiparse, de comprender que el futuro no espera a nadie y que el mercado, cada vez más agresivo y descontrolado, no perdona la indecisión ni la improvisación. El Real Madrid ha demostrado a lo largo de su historia que sabe leer el mercado mejor que nadie. Lo ha hecho en diferentes épocas, con distintos contextos y con modelos deportivos cambiantes, pero siempre con una idea clara: adelantarse. Cuando otros clubes dudan y esperan confirmaciones, el Madrid actúa. Cuando otros pagan sobreprecios desorbitados por jugadores ya consolidados, el Madrid ha trabajado el terreno durante años. Y cuando otros reaccionan a lo que ocurre en el mercado, el Real Madrid ya ha tomado decisiones estratégicas pensando no solo en el presente, sino en lo que vendrá después. En ese contexto, la situación de Jeremai no es fruto del azar ni de una moda pasajera. Es el resultado de una observación prolongada, de informes positivos, de análisis detallados y de un seguimiento silencioso pero constante que encaja perfectamente con la forma de proceder del club. Porque lo que más se valora no es únicamente su talento, que es evidente y está ahí para quien quiera verlo. Lo verdaderamente diferencial es su mentalidad competitiva. Ese hambre que no se entrena, esa ambición que no se compra, ese deseo constante de crecer, de mejorar y de no conformarse jamás. Jeremai no juega para cumplir expedientes ni para pasar desapercibido. Juega para destacar, para marcar diferencias, para asumir protagonismo y para demostrar que quiere estar entre los mejores. Y en el Real Madrid, esa mentalidad no es un complemento, es una base imprescindible. Muchos se preguntan si está preparado para dar un salto de este calibre. Y la respuesta, siendo honestos, no es sencilla. Porque nadie llega completamente preparado al Real Madrid. Aquí no existe el aterrizaje suave. Aquí se aprende a base de exigencia, de noches grandes, de partidos que pesan toneladas, de errores amplificados y de silencios incómodos que ponen a prueba el carácter de cualquier futbolista. Pero también es cierto que hay jugadores que tienen la mentalidad adecuada para soportar ese proceso, para no quebrarse ante la presión y para convertir la dificultad en un estímulo. Y todo indica que Jeremai puede ser uno de ellos. Desde dentro del club se valora especialmente su capacidad para asumir responsabilidades sin esconderse. No es un jugador que se diluya cuando el partido se complica o cuando el escenario se vuelve hostil. Al contrario, pide el balón, intenta, arriesga. Y eso, en una entidad como el Real Madrid, es una señal clarísima de personalidad y carácter. Además, el contexto actual del fútbol europeo obliga a actuar con inteligencia quirúrgica. Los precios se disparan, las operaciones se vuelven cada vez más complejas y el margen de error es mínimo. Apostar por talento en crecimiento ya no es una tendencia ni una apuesta romántica, es una necesidad estratégica para seguir compitiendo al máximo nivel. Jeremai representa ese punto exacto entre presente y futuro que tanto valora el club. No es una promesa vacía que dependa únicamente del potencial, pero tampoco es un jugador estancado o con margen de crecimiento agotado. Está en el momento ideal de su carrera para dar el salto, para exponerse a la máxima exigencia y para demostrar si realmente está hecho para la élite absoluta. El Real Madrid no regala oportunidades, pero sí sabe detectar cuando un futbolista está preparado para asumir el reto más grande de todos. Y ahora la reflexión pasa al madridismo. Porque el club decide,
Pero la afición siente, debate y proyecta ilusiones. ¿Crees que este tipo de fichajes mantienen vivo el espíritu competitivo del Real Madrid? ¿Te ilusiona este perfil de jugador, con hambre y margen de crecimiento, o prefieres esperar otro tipo de oportunidad más inmediata y mediática? No hay una única respuesta correcta, y precisamente ahí reside la riqueza del debate. Opina, debate y participa. Porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y como siempre, el futuro se escribe de blanco.